es construido el cuestionario. Entonces, la siguiente fase tiene que ver con el análisis factorial confirmatorio, teoría clásica de test, IRT, modelo de ecuación estructural y otros tipos de análisis. Como tal, hemos tenido como insumos 197 ítems de alta calidad psicométrica. Hemos construido la matriz de especificaciones basados en el modelo de dimensiones de aprendizaje de Marzano. Con esta matriz de especificaciones, entonces, realizamos la validez de contenido por medio de 200 jueces, profesores todos de física a nivel de colegio y universidad. En el Ecuador se llama Sistema Nacional, a propósito, estoy en Quito, en el Sistema Nacional de Evaluación, con quienes tenemos, digamos, y además la base de Quiero Ser Maestro, que es una prueba nacional que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a todos los profesores del país. Hemos elegido a quienes tienen las mejores notas, los mejores profesores evaluados, y con ellos hicimos la validación de contenido. Les enviamos por correo electrónico un formato de Google Forms para justamente la validación. Digamos, diseño fue un diseño factorial incompleto, de bloques incompletos de Youden, totalmente aleatorio. A cada juez le llegó 40 ítems y tuvimos el análisis justamente de esta validez de contenido. Realizamos por medio del índice de validez de contenido. Utilizamos también el coeficiente de razón de validez, la V de Aiken, el alfa de Cronbach. Posteriormente, digamos, a este análisis del instrumento, lo que estamos ahorita en el presente, tenemos 108 ítems de los mejor puntuados, digamos, con estos valores. Nosotros vemos que el coeficiente IBC, las características mayor de 0,75, el CIB mayor de 0,85, la V de Aiken mayor de 0,90. Lo que hemos hecho es, mover, ¿sí? Estos valores para tener, digamos, con qué ítems nos quedamos. Además de además tenemos el alfa de Cronbach de un 0,875 con un 95% de el intervalo de confiabilidad que está entre el 0,801 y 0,931. Y lo que hemos hecho es analizar una página, digamos, desarrollada en Excel, también con SPSS, para tener justamente estas características. Ahora, el siguiente paso, tenemos que enfocarnos hacia una validación con una muestra, un pilotaje, con la muestra nacional del ser bachiller, el SBAC, que es todos los alumnos que han dado este examen para el ingreso a la Universidad Ecuatoriana. Entonces, es una prueba censal, tanto para la Sierra, Costa, Oriente y Galápagos. Entonces, ahí vamos a realizar la validez con los alumnos, un pilotaje justamente de este instrumento. Estamos justamente en esta fecha, y el análisis correspondiente de estos ítems será con teoría clásica del test e IRT, teoría de respuesta al ítem. Las perspectivas de la continuidad de la investigación. Ya estamos en la parte del diseño y construcción, tenemos un instrumento de alta calidad psicométrica, estamos aquí en el presente, que tenemos el instrumento. Lo posterior que vamos a realizar es el pilotaje con una muestra representativa. Tenemos más de 1 millón de alumnos con todos sus datos de la prueba que han dado de ser bachiller, que es el ingreso a las universidades, tanto, digamos, de todos los colegios de tercero de bachillerato acá en el Ecuador. Luego, con esto será una aplicación definitiva. También tenemos la muestra amplia. Estamos utilizando correo electrónico, como les digo, para realizar este estudio. Y por lo que es COVID-19, nos ha parado, digamos, el poder hacer el estudio directamente en las universidades. Queremos luego realizar comparaciones para ver diferencias entre facultades, digamos, con este instrumento, de género entre Sierra y Costa, sí, ver todas las diferencias. Esas son las hipótesis que tenemos, de ver las diferencias que subyacen, digamos, en la población ecuatoriana al aplicarle este instrumento. Y de posteriores desarrollos tenemos el estudio de ecuación estructural del modelo de ecuación estructural, digamos, para ver el comportamiento de las variables, lo mismo la parte psicométrica con IRT, la parte cualitativa también en la
el Google Forms que hemos enviado a los profesores, han hecho sus comentarios por cada uno de los ítems. Entonces, esto es al momento de la tesis cómo vamos y tenemos buenas perspectivas de continuidad de la investigación. Abro a las preguntas. Adelante. Bueno, ha sido breve. Muchas gracias. 10 minutos. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que hacer al doctorando Gustavo Salgado? Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Proceda. Primeramente, me gustaría saber si se me escucha bien. Sí. Vale, primeramente me gustaría darle las gracias por la presentación. Me ha parecido una presentación increíble. Tengo una pregunta muy concreta que está vinculada con los ítems del instrumento. Me gustaría saber, si es posible, cuántos niveles tiene cada ítem del instrumento. Perdón, las dimensiones de la... No, los niveles, sí, hago referencia a los niveles. Ya, de los una ítems. escala de Likert de 5 niveles, digamos, que fue utilizado entre de 7 fue en este caso enviado a los profesores, entre totalmente de acuerdo, digamos, y desacuerdo. Entonces, ¿está formada entre 1 y 7, me has dicho? Perdona. Sí, entre 1 y 7 la escala de Likert utilizada. Vale, y sí, tengo otra pregunta. Bueno, en la presentación has comentado que has utilizado el alfa de Cronbach, ¿vale? Pero a lo mejor podría ser más interesante utilizar el alfa de ordinal policórico. Sí, me gustaría saber por qué no has utilizado el alfa ordinal policórico y por qué has utilizado el alfa de Cronbach. Únicamente esa pregunta. Gracias, Israel, perdón. Sí, lo que estábamos es viendo varios estadísticos para el análisis. No le he puesto, digamos, el policórico, pero sí, gracias, tomamos en cuenta para, además del alfa de Cronbach, tomarle, digamos, este estadístico. Muy amable, gracias. Muchas gracias, únicamente eso. ¿A ti? Muchísimas gracias. ¿Algún participante más quiere hacer preguntas al doctorando? María Iliana, alzaste la mano. Sí, ¿se me escucha? Adelante. Sí, perfectamente. Hola, muy buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Madrid. Pues me gustaría preguntar por qué denominar el instrumento cuestionario, si para medir actitudes el instrumento por excelencia que se emplea es una escala. Pues justamente se acaba de decir que se utiliza una escala de Likert. ¿Por qué denominarlo cuestionario? Hay Tal algo vez, que no vimos que quizás complementa a la escala y que refuerza, quiero pensar, quiero suponer, que refuerza a manera de cuestionamientos claros que conforman un cuestionario que complementan la escala. Solamente eso. Sí, gracias, María Iliana. Sí, tal vez la traducción de todos los instrumentos que hemos utilizado vienen como cuestionario. Por eso, digamos, en Ecuador le utilizamos así el término cuestionario, prueba. Sí, muy poco lo utilizamos acá en el Ecuador escala. Israel tiene una pregunta. Adelante. Perdón, ¿ha terminado de responder a Iriana? Sí. Vale. Y Israel no tenía levantada la mano, pero ¿tiene más preguntas? Sí, tengo levantado la mano, pero le he quitado antes de tiempo. Si te parece bien, Gustavo, termina de responder, si te parece bien a Iriana, y después ya procedo yo. Gracias, Israel. Sí, María Iliana lo que indicaba justamente es la traducción de los instrumentos que tenían norteamericanos, gringos, y que tienen el nombre, no norteamericanos, sino que tienen el nombre de cuestionario. Por eso es que le utilizamos acá en el Ecuador cuestionario más que escala. Pero es buena tu observación, muy amable, gracias. Israel, por favor, procede. Muchísimas gracias. Sí, tengo una pregunta relacionada con los avances del análisis factorial exploratorio. No sé si nos podrías indicar, pues los análisis que has obtenido sobre el análisis factorial confirmatorio y el programa estadístico que has utilizado para calcular el análisis factorial exploratorio. Todavía no hacemos el pilotaje para utilizar el análisis factorial confirmatorio y le utilizaríamos exploratorio. El exploratorio. Le hemos trabajado, digamos, con el SPSS, sí, en la tesis, con el R también del programa. Esa fue la pregunta, ¿no? Sí, eso es, perfecto. Sí.
MPlus y ERE serían los dos softwares para los análisis. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas para el ponente? Bueno, pues en tal caso agradecer la contribución al doctorando Salgado y pasamos ahora a la siguiente comunicación a cargo de la doctoranda Miriam Garza Barbero, que va a presentar su trabajo titulado Diseño de una propuesta educativa a través de la implementación de metodologías activas en educación primaria. Cuando quiera, comience. Vale, voy a presentar. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Voy a hacer una comunicación sobre los avances de mi tesis, la cual realizo a tiempo parcial debido a que trabajo en el centro donde he llevado a cabo esta intervención que voy a exponer ahora. Antes de empezar, me gustaría añadir que la evolución de la investigación se ha visto afectada por la COVID-19 y, bueno, el título es Diseño de una propuesta educativa a través de la implantación de metodologías activas en educación primaria y está dirigida por el doctor Enrique Navarro y la doctora Esperanza Vergara. Los contenidos a abordar a lo largo de la comunicación son la introducción, los objetivos, el marco teórico, la intervención, las conclusiones y las perspectivas y referencias. Debido a los cambios que atraviesa la sociedad, los individuos se enfrentan a una serie de complejidades en distintas áreas de sus vidas, por lo tanto demandan enfoques innovadores y habilidades para poder solucionarlos. En 1997 la OCDE inició el proyecto de desarrollo y selección de competencias, donde brindó un marco conceptual firme y sólido para la identificación de las estrategias y capacidades que una persona necesita para desenvolverse de manera eficiente en cualquier ámbito. Ya en la LOMCE se hace referencia al término de competencias clave y en el anexo 2 se facilita una serie de recursos o de sugerencias hacia el profesorado para que se apoyen en las metodologías activas para la consecución de estas competencias clave. Sumado a lo anterior, existe una gran competitividad en el sector educativo, por lo que los colegios se ven obligados a incorporar métodos innovadores. Sin embargo, existe una reticencia por parte de los profesores al cambio. Conociendo lo anterior, esta investigación diseña, desarrolla y valora la intervención educativa basada en la implantación de metodologías activas, principalmente el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el Flipped Classroom y las TIC, en las áreas de lengua y matemáticas en un grupo de sexto de primaria de un colegio concertado de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de estas competencias clave. Asimismo, se ha realizado una comparación cualitativa en el abordaje de las áreas mencionadas mediante la metodología tradicional y mediante la aplicación de metodologías activas. Se entiende como método tradicional aquel en el que el profesorado se sitúa como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que se prioriza la adquisición de los conocimientos frente al proceso de adquisición de los mismos. Y como metodologías activas se entiende la que se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno y además se le propone como agente activo del proceso. El aprendizaje basado en problemas es el método central de esta intervención y cuyos efectos en el aprendizaje pueden relacionarse con el enfoque constructivista. Burroughs lo define como el uso del problema como vehículo para la adquisición y la integración de los conocimientos. Y pese a todas las versiones que ha sufrido este método, desde el método de los 7 pasos de Maastricht,
el método de Hong Kong o el método ABP 4x4 de Prieto, que es el que se utiliza en las universidades españolas, mantiene su esencia en que se centra en el alumnado y es guiado por el profesor. Otro pilar fundamental de esta intervención ha sido el aprendizaje cooperativo, que Johnson & Johnson lo define como el uso de pequeños grupos para trabajar juntos y para maximizar tanto el propio aprendizaje como el de otros. También se ha utilizado el Flipped Classroom, que es un modelo en el que el profesor facilita una serie de recursos multimedia al alumno y que debe estudiar en casa y posteriormente trabajar con la ayuda en clase, con la ayuda de otros iguales, de los compañeros y del profesor. Este modelo cubre todos los escalones de la taxonomía de Bloom, trabajando los más básicos en casa, el de conocer, comprender y aplicar, y los que requieren habilidades cognitivas de orden superior, como analizar, evaluar y crear, se desarrollan en el colegio con la ayuda de los iguales y del profesor. No se puede mantener al margen de la sociedad la escuela, y además es que hoy en día las tecnologías están modificando la sociedad, por tanto, se antoja indispensable una formación en la alfabetización digital del alumno para que puedan desenvolverse en el entorno. Para esta investigación, con un muestreo intencional de proximidad, conformado por alumnos de sexto de primaria, que como ya he dicho antes, bueno, pues se ha visto afectada por la COVID-19, entonces la ratio el año pasado este grupo lo conformaban 29 alumnos y este año, o sea, el año pasado 29 y este año lo han conformado 20. Pues se les aplicó una intervención, principalmente a través del ABP, dividido en 4 fases. La primera fase corresponde al análisis y la exposición del problema y se realizó en gran grupo. La segunda fase, ya en una tutoría con la profesora y el grupo base, el estable de 4 personas, se realizó la formulación de los objetivos de investigación. En la tercera fase se desarrolló esta investigación de manera individual a través del Flipped Classroom y se pusieron en común los hallazgos encontrados. Y en la última fase se diseñó, o sea, de nuevo, en una tutoría con la profesora del grupo base, se diseñó el informe y se procedió a la exposición oral, la cual fue coevaluada por el resto de compañeros y se finalizó la intervención con una auto- y coevaluación del aprendizaje cooperativo. Con este estudio, cuyos resultados se han obtenido de la observación cualitativa de la profesora, de la tutora, a través de la elaboración de un diario de campo, se han obtenido las siguientes conclusiones. Se aprecia que el ABP planifica las tareas a través de un hilo conductor de manera global y transversal, y además que cada una de las actividades contiene en sí misma un valor y una utilidad para el producto final. En cambio, en la metodología tradicional, pese a que las actividades pueden ayudar a conseguir el logro, no se garantiza que el planteamiento sea desde un planteamiento global y tampoco que surja desde las inquietudes o intereses del alumnado. El uso constante del aprendizaje cooperativo desarrolla la competencia social y cívica y además proporciona más oportunidades de participación a cada alumno. El Flipped Classroom aseguró la personalización y el respeto del ritmo de aprendizaje de cada alumno, además de favorecer el espíritu emprendedor. El desarrollo del informe y la exposición oral hizo que los alumnos tuviesen que organizarse, planificarse, utilizaron rúbricas, reflexionaron. Por lo tanto, no solo se entrenó la competencia de aprender a aprender, sino que se desarrollaron estrategias de metacognición y capacidades cognitivas de orden superior. La evaluación de ambos métodos difiere por completo porque en el aprendizaje basado en problemas se establecen una serie de etapas para realizar una evaluación formativa con un mayor número de feedbacks. En cambio, en la metodología tradicional, pese a las buenas intenciones del profesor
a corregir los cuadernos, a preguntar la lección, nunca se va a exponer al alumno a una proactividad ni a que entrene ni ensaye los valores de crítica y justicia. Bueno, esta intervención piloto ha sido el primer paso, pero en realidad las perspectivas que se desarrollan en la tesis son valorar el desarrollo de las funciones ejecutivas a través del aprendizaje basado en problemas, comparar el grado de desarrollo de los componentes emocionales en el aprendizaje basado en problemas y el método tradicional y evaluar el nivel de adquisición de las competencias clave en la aplicación del ABP y el método tradicional. Y bueno, no querría terminar sin dar las gracias al tribunal y a mis compañeros por esta oportunidad ni agradecer a mis directores toda la ayuda brindada. Muchas gracias, Miriam. Enhorabuena por la presentación clara, concisa. ¿Alguno de los presentes tiene preguntas para Miriam? Veo que Gustavo tiene. Por favor, puede proceder. Gracias, felicitaciones, Miriam. Una pregunta, ¿qué características tiene la escuela donde realizaste el estudio, donde trabajas? Bueno, es un colegio concertado de la Comunidad de Madrid, del norte de la Comunidad de Madrid. Bueno, los padres, la verdad es que tienen un nivel adquisitivo y social y cultural elevado. Y bueno, y los grupos están conformados por más o menos entre 28 y 29 alumnos. ¿Te he contestado? Muy amable, gracias. Bien. Alberto, por favor, puede preguntar. Hola Miriam, felicidades por tu exposición muy ordenada y sistemática. Tengo una duda en cuanto a nivel metodológico, esta comparación cualitativa que has hecho entre metodología tradicional y el aprendizaje basado en problemas, como me gustaría que profundizaras un poco, que dieras grandes rasgos de cómo se ha llevado a cabo. Gracias. Bueno, pues he realizado un diario de campo, sobre todo la intervención la he llevado en mi grupo aplicando el aprendizaje basado en problemas y he comparado con cómo lo puede hacer un profesor aplicando la metodología tradicional siguiendo el ritmo del libro. Lo cual difiere por completo porque, o sea, si sigues el libro como se suele hacer, difiere por completo porque no le expones al alumno de manera global o transversal los contenidos, sino que parece que uno está al margen del otro. Entonces, creo que hay mucho volumen si lo sigues llevando como un método tradicional, siguiendo el libro, hay mucho volumen de contenido y no sé hasta qué punto pues, el alumno lo capta, porque año tras año repetimos los mismos contenidos y parece que no lo asimilan. Gracias por contestar. Blanca, por favor. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Pregunta. Yo quería saber si en el diseño futuro, porque he entendido entonces que es como era una especie de diseño piloto, ¿no? Para la tesis. Si tienes pensado tener un grupo control real, que no sea Sí, el grupo experimental será la clase que Sí, el grupo experimental será la clase que me toque el año que viene y el grupo control serán las otras 3 clases. Si es que son 3 clases, es que como todavía no se sabe cómo va a ser el año que viene, que aunque se aplican metodologías activas, no en el mismo grado que en el que voy a hacerlo yo. Entonces, ¿y la observación también sería por la misma persona o como bueno, también valoraré hacer... las funciones ejecutivas, o sea, habrá otros. Vale, muchas gracias. Bien, Gustavo tiene otra cuestión, por favor. Sí, gracias. Con respecto al diseño experimental que vas a realizar, ¿qué tipo de análisis le harías tú para la diferencia entre los dos métodos? Bueno, puedo registrar las actividades que se realizan en el método tradicional y las que realizo yo. O sea, una comparación de registro de actividades.
Ahora, no me queda claro cómo le controlas tú el texto, si tal vez usan, no sé a qué nivel sea, pero si utilizan ordenador, esas variables, ¿cómo les controlas? ¿Perdón? ¿Cómo controlas si le utilizan otro texto, si utilizan también ordenador los alumnos en la clase con el profesor, si tienen laboratorio? Con los otros profesores, pues eso, tendré que tener una comunicación con mis compañeros para que me faciliten el registro exacto de actividades que realizan. Gracias. Bien, parece que los participantes no tienen más cuestiones. Yo sí que tengo una. ¿Sobre qué contenidos, o no me refiero a asignaturas, sino en general contenidos en esta experiencia piloto se ha centrado el aprendizaje basado en proyectos? Pues sobre todo fue de las unidades de medida en lo relativo a matemáticas, que empezamos por esos temas del final, y en lengua ha sido la redacción de cartas, bueno, la exposición oral y principalmente esos han sido los contenidos. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición, por el debate, me ha parecido muy fructífero. Y si no hay más cuestiones, pasamos a la siguiente ponente, María Sánchez Munilla, que va a presentar un diseño y validación de un instrumento de validación de la metacognición en estudiantes de enseñanza secundaria. Cuando quiera, María, comparta la pantalla y presente. Hola, buenas tardes. Voy a presentar. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María Sánchez Munilla y os voy a presentar un resumen del diseño de investigación y los resultados alcanzados hasta el momento en mi tesis doctoral, que consiste en la construcción y validación de un instrumento de evaluación de la metacognición en estudiantes de secundaria. Cada día se le está dando mayor protagonismo a la autonomía que tienen los estudiantes en su propio aprendizaje. Y el currículum educativo español incide en la importancia de desarrollar la competencia de aprender a aprender, para que los estudiantes tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje y se conozcan mejor a sí mismos. En todo esto, la metacognición juega un papel fundamental porque se ha demostrado que influye en el rendimiento educativo. Y cuando hay alguna deficiencia a nivel metacognitivo, pueden darse dificultades de aprendizaje. Además, conocer las características de los estudiantes en relación a este constructo ayuda en gran medida a entender muchos de los problemas de aprendizaje que se dan en las aulas. Todo esto hace que la metacognición sea hoy uno de los ámbitos de mayor relevancia en investigación teórica y aplicada en educación, lo que evidencia la necesidad de evaluarla de una forma completa y fiable. Bien, metacognición, ¿qué es? Pues la metacognición puede definirse de forma estricta como la cognición sobre la cognición. Acudiendo al impulsor de este concepto, que se llama Flavel, se entiende esta como el conocimiento, la autorregulación y la organización que se tiene sobre los propios procesos cognitivos en relación con los objetos cognitivos que puedan intervenir. El modelo teórico desarrollado por este autor es el que aún se mantiene y divide la metacognición en 3 dimensiones que están interrelacionadas entre sí. La primera es el conocimiento metacognitivo, que es el conjunto de información que tiene la persona en torno a sí mismo, en torno a la tarea y en torno a las estrategias para afrontarla. La segunda son las habilidades metacognitivas o de autorregulación, es decir, la capacidad del sujeto para utilizar estrategias de planificación, de supervisión y de revisión con éxito. Y la última es la experiencia metacognitiva, que es la reflexión consciente que tiene el sujeto sobre las 2 dimensiones anteriores. Existen múltiples instrumentos para la evaluación de la metacognición, pero a día de hoy no existe uno de calidad que evalúe la metacognición en sus 3 dimensiones, pues muchos están enfocados a la autorregulación y otros al conocimiento metacognitivo. Y además
la mayoría son instrumentos que están destinados a evaluar otros constructos como la función ejecutiva o las estrategias de aprendizaje y solo contienen una escala de metacognición que está compuesta por pocos ítems. Bien, el objetivo general de esta tesis doctoral es diseñar y validar un instrumento de evaluación de la metacognición que atienda a las 3 dimensiones que la componen para evaluarla de forma íntegra en estudiantes de secundaria. Este se desglosa en los objetivos específicos que se pueden observar en esta diapositiva. En cuanto a la metodología, se va a partir de una revisión sistemática de la literatura para analizar las características de los instrumentos utilizados en los últimos 30 años, utilizando metodología PRISMA. Las bases de datos que se han seleccionado han sido Dialnet, Scopus, Psycinfo y ERIC, y además se han integrado los estudios de otra revisión sistemática llevada a cabo con estudios entre los años de 1992 y 2012. Y para aquellos instrumentos que han sido más utilizados y que se han identificado en esta revisión sistemática, se va a complementar este estudio con diferentes metaanálisis de generalización de la fiabilidad. Esto es un tipo de metaanálisis que permite estudiar la variabilidad en la fiabilidad estimada para un test en distintos estudios. En lo que respecta a la construcción del instrumento y su definición teórica y operativa, se está elaborando una matriz de especificaciones en la que se establecen las dimensiones e indicadores observables que más se ajustan al constructo de metacognición. Y el contenido de dicha matriz se va a validar a través de un procedimiento de juicio de expertos con una muestra de al menos 10 expertos que valorarán la pertinencia y la relevancia de los indicadores. Y después, con los resultados obtenidos, se van a calcular índices de acuerdo. A continuación, se va a realizar un estudio piloto con estudiantes de secundaria de centros públicos concertados y privados de la Comunidad de Madrid elegidos al azar, con una edad comprendida entre los 12 y los 18 años. Para calcular el número de la muestra necesario, se calculará un total de 10 a 20 casos por ítem. Con la información recogida en este estudio piloto, se estudiará la calidad del instrumento, utilizando principalmente la aproximación de la teoría respuesta al ítem, TRI, como modelo de medida, y concretamente partiendo de modelos politómicos, ya que se pretende que la escala de respuesta de los ítems sea ordinal, aunque no se ha establecido todavía de cuántos niveles. Para la validación del constructo se llevará a cabo un análisis factorial confirmatorio mediante la técnica de análisis de ecuaciones estructurales, y para el estudio de la validez de criterio se calcularán correlaciones entre las puntuaciones del instrumento diseñado y otras escalas que miden constructos similares. Finalmente se llevará a cabo la baremación de la escala de puntuaciones, que se estimará mediante procedimientos bayesianos y va a tener referencia normativa. En cuanto a los resultados que se han alcanzado hasta este momento, en la revisión sistemática ya se han podido completar las primeras fases, que son la formulación del problema, la búsqueda de estudios y el cribado. Se han revisado un total de 3.370 artículos de investigación, entre los cuales 3.217 han sido encontrados en las bases de datos y 153 en la otra revisión sistemática que he mencionado, como puede verse aquí en el flujograma de Prisma. De estos, tras un cribado que se ha realizado mediante la lectura de título y resumen primero y después de texto completo, se cuenta con un total de 366 artículos válidos que formarán parte de la revisión sistemática. Actualmente se están terminando de codificar para ser analizados en profundidad y interpretados a un nivel cualitativo, registrando información sobre variables como el tipo de instrumento evaluado, el idioma, la edad y sexo de la muestra, número de sujetos, aspectos de fiabilidad y demás. También se ha realizado un primer metaanálisis de generalización de la fiabilidad, utilizando el software Jamovi, con los estudios en los que se utiliza el test MAI, que es un test que evalúa el conocimiento metacognitivo. La información recogida para estos 13 estudios incluidos puede observarse aquí en la tabla de la izquierda, y como principales resultados de este estudio se muestra que la fiabilidad global es buena, con un alfa de Cronbach de 0.86, pero esta no se debe generalizar para otras aplicaciones del test porque
El estudio de la heterogeneidad muestra que es elevada y significativa, que esto significa que los coeficientes de fiabilidad difieren entre ellos más allá del error aleatorio del muestreo. El forest plot muestra diferencias entre los estudios, pero ninguna de ellas está explicada por el efecto de las moderadoras. Y además, el efecto de las moderadoras no es significativo en ninguno de los casos, como se puede ver en la tabla, por lo que no está explicando la variabilidad que hay entre los resultados, por lo que no se debe generalizar el resultado. Por último, mencionar que la correlación de Kendall y la regresión de Egger y el funnel plot muestran que no hay elevados indicios de sesgo de publicación en estos estudios. Respecto a la construcción del instrumento y la matriz de especificaciones, tras realizar una revisión extensa de la literatura sobre metacognición, se ha comenzado a diseñar una matriz de especificaciones, que es la que aparece aquí en la diapositiva. Esta tabla está partida en 2 diapositivas para facilitar la lectura y se presenta en modo de borrador respecto a las principales dimensiones, subdimensiones e indicadores que se han extraído de la literatura siguiendo el modelo teórico de Flavel, que muchos otros autores han ido desarrollando con los años. Esta matriz se divide en las 3 dimensiones de la metacognición antes mencionadas y para cada una de ellas se ha establecido una serie de subdimensiones e indicadores, desarrollando así el modelo teórico. Se trata de un sistema de indicadores que es un boceto que está en proceso y que se finalizará a lo largo de los meses próximos, porque, como se puede observar, estos indicadores son muy generales y aún tienen que trabajarse en ellos para llegar a indicadores observables y medibles que se ajusten a este constructo tan complejo. Con los resultados alcanzados hasta el momento en la revisión sistemática y en el metaanálisis de generalización de la fiabilidad, se puede ver que tras el cribado se cuenta con una gran cantidad de artículos que cumplen los criterios de inclusión y tiene muchísimo potencial para el estudio de los instrumentos de la evaluación de la metacognición que se utilizan en la actualidad, por lo que se espera que la revisión sistemática sea muy completa y resulte de gran utilidad a la comunidad educativa que está interesada en aplicar algún tipo de instrumento para evaluar la metacognición. Del mismo modo, se pretende que el instrumento de evaluación de la metacognición en estudiantes de secundaria que se está construyendo sirva para identificar los puntos fuertes y débiles de los procesos metacognitivos de los estudiantes de forma íntegra, superando así el déficit encontrado en la evaluación de la misma y dando así respuesta a una necesidad que cada día tiene más demanda. Y para finalizar, a nivel general, las perspectivas de cara al futuro son positivas, pues hasta ahora se ha podido cumplir el cronograma y se ha podido diseñar un plan de investigación que es factible y puede tener resultados muy interesantes y que se espera que pueda aportar algo de valor para la comunidad científica. Este sería un poco el cronograma a modo de resumen. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y no dudéis en contactarme si queréis saber más sobre el tema de mi tesis doctoral. Muchas gracias, María. ¿Alguno de los presentes tiene preguntas para María? Sí, Gustavo, por favor, procede. Gracias. Felicitaciones, María. Una pregunta, ¿cómo le utilizarían los profesores los datos de este instrumento? ¿Cómo podría ser utilizado? Gracias. Muy bien, pues yo sobre todo me estoy enfocando en el ámbito de la orientación educativa porque es para lo que yo me he formado, entonces pienso en los departamentos de orientación de los institutos y en una orientación más destinada al diagnóstico de puntos fuertes y débiles, ¿no? De acercar a ese alumno al despacho y poder coger esos resultados y sacar de ahí algo que sirva bien para hacer una adaptación individual o bien para hacerla a nivel de aula. Más destinado a la adaptación curricular. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. José Miguel, por favor, procede. Muchísimas gracias, María, por la presentación, me ha gustado mucho. Tenía una duda que no sé si todavía se puede resolver cuando has puesto, porque como has comentado que estaba en construcción, en la matriz de dimensiones y subdimensiones con los indicadores había una subdimensión
que se dividía a su vez en 3 subdimensiones. Entonces, no sé si ahí podías explicar un poquito en qué consistía eso, o eso es que está en un proceso de construcción, porque me ha parecido interesante, pero... Sí, mira, lo voy a abrir aquí para tenerlo delante. Pues sí, es que se trata de una subdimensión que a su vez, a mi parecer, tenía diferencias a esos 3 niveles, que era dentro de la dimensión del conocimiento metacognitivo, el conocimiento que tiene el sujeto, por un lado es respecto a las diferencias individuales que él detecta sobre sí mismo, también las diferencias que detecta respecto a otros compañeros, con respecto a sí mismo, y luego ya las diferencias a nivel general, las diferencias que existen entre los sujetos. Entonces me pareció importante ponerlo así, más que nada para tenerlo bien organizado y bien clasificado, aunque no es algo que luego a nivel teórico esté recogido, sino más por comodidad de la matriz, tenerla yo organizada y que estén bien representados todos estos aspectos. Pero no es algo teórico fundamentado, es más cuestión de orden. Gracias. Muchas gracias, María. A ti. ¿Alguna pregunta? Sí, Gustavo, por favor. Gracias. Además del análisis, metaanálisis que has hecho y del IRT, ¿algún otro análisis te planteas posteriormente, qué sé yo, con la variable, con las notas, verle algún tipo de modelo que puedas hacer con los resultados que sacarías de tu investigación? Sí, de hecho creo que sería muy interesante y... ¿Me estoy escuchando doble? Ahora, vale. Creo que sería muy interesante y que voy a tratar de explorar pues todo lo que pueda sacar de aquí para sacar el máximo provecho, pero ahora mismo estoy tratando de ir pasito a pasito, basarme en todo lo que tengo que hacer y luego ya iré ampliando con todo lo que pueda, pero sí que estaría muy bien hacer ese tipo de análisis y luego con la baremación del instrumento siempre se van a ver diferencias por edad, por género y demás, y de ahí se pueden sacar quizá perfiles o hacer algún tipo de análisis de ese tipo. Muy bien, gracias, felicitaciones. Gracias. José Miguel, creo que ya preguntaste, ¿no? Que sigue la mano levantada. Vale, gracias. Perdón. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, pues si nadie se anima, muchísimas gracias, María, por la presentación y la claridad en las respuestas. Y podemos proceder a la siguiente ponente, que es Marisa del Carmen Romero Duarte, que va a hablarnos sobre la eficacia y eficiencia como dimensiones de la calidad de la educación en Colombia. Cuando quieras, María. Maritza. Muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos y especialmente al equipo organizador de este evento que nos brinda esta importante oportunidad de socializar nuestro trabajo. En este caso voy a compartir pantalla para transmitirles las ideas de la presentación. Por favor, me confirman si se ven. Se ve la pantalla, pero tiene que poner la presentación, por favor. Sí, exacto. Sí, perdona, estoy en ello. No lo está haciendo. Ya, perdón. Ahora sí. Y la hace grande. Y para que lo veamos mejor, se oculta el mensaje de Google Meet que está compartiendo. Así lo veremos toda completa. Muchas gracias, Marisa. A ti, perdón. Bueno, la tenía como iniciada. Bien, bueno, la ponencia tiene que ver con 2 constructos que desarrollo para el ejercicio de mi tesis doctoral, que está centrada en los factores de eficacia para el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. Esta comunicación la he titulado Eficacia y Eficiencia como dimensiones de la calidad de la educación. Sin embargo, veremos en el desarrollo de la misma que se consideran actualmente algunas otras dimensiones. Agradecer también el apoyo y colaboración que he tenido por parte de mis directores de tesis, María Castro y Xavier Ordóñez. Bien, ¿de qué hablaremos? Básicamente de 4 aspectos. Primero, el concepto de calidad educativa como servicio, pero también como derecho. En segundo lugar, el contexto que tiene que
que tiene que ver con los países en vía de desarrollo y la necesidad que tenemos en este momento de incrementar los niveles de la calidad de la educación que brindamos. En un tercer aspecto, el constructo relacionado con eficacia, entendida como la capacidad del sistema educativo para cumplir sus objetivos y obligaciones. Y en un último capítulo, respecto de la eficiencia, como esa capacidad de cumplir adecuadamente una función. Bien, pues respecto a la calidad educativa, podremos decir que es un concepto multidimensional, multifactorial y que está operativizado en diferentes variables, como quizá también lo hemos escuchado en las presentaciones anteriores. Por lo tanto, se hace necesario ver cuáles de esas variables vamos a emplear. Dichas variables, cabe decirlo, están relacionadas con las perspectivas que se tienen de calidad en los diferentes contextos educativos. Entonces, a nivel de la evolución de esta línea de investigación, pero también a nivel general, podemos decir que la calidad está asociada tanto a los resultados como al producto de la educación. Ha habido otras perspectivas que se han centrado únicamente en la calidad como proceso y finalmente otras relacionadas con la calidad del contexto, el proceso y el producto. Así, visto desde este punto de vista, encontramos que hay muchos términos asociados a la calidad: eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia, relevancia, equidad, funcionalidad. Son conceptos que se han asociado a la calidad y de ahí que tuviéramos como primera necesidad identificar qué concretamente define la calidad. Para ello, en este capítulo, pues estoy haciendo alusión solamente al primer capítulo de la tesis. Decidimos tomar dos aspectos de la calidad. Uno, la educación como el aspecto que tiene que ver con la educación como un derecho, y el otro, el que concibe la educación como un servicio. Desde el punto de vista de la educación como un servicio, analizamos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado en la prestación del servicio educativo, específicamente en Colombia, y eso abarca aspectos relacionados con la dimensión financiera y administrativa. Y por otra parte, la mirada hacia la educación como un derecho, que nos convoca a ver que la educación es un derecho fundamental y que por tanto hay una jurisprudencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que regula el ejercicio de ese derecho. En este sentido, la educación como un servicio abarca unos aspectos de financiación y básicamente nos centramos en dos aspectos que son en el aspecto que tiene que ver con el carácter público y privado de la educación en Colombia, que marca unas diferencias grandes en la prestación de este servicio. A nivel de la infraestructura o de la estructura del sistema, tendríamos que verlo desde los niveles micro, el aula, a los niveles macro, que es todo el sistema educativo. Y a nivel de sus objetivos, ¿qué fines persigue la educación en Colombia? Ya lo decía la UNESCO, que el acceso a la educación de calidad, a una educación de calidad, deben constituirse en objetivos, y siendo este el cuarto objetivo del desarrollo sostenible, para garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y para promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos los individuos de la sociedad. Así es que la educación como un derecho nos invitó en esta investigación a establecer puentes conceptuales entre los derechos humanos y la educación. ¿Por qué? Porque en Colombia, como en muchos otros países en vía de desarrollo, aún el acceso a la educación no es del 100% de la población estudiantil. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 confirió fuerza jurídica y dio todo el soporte legal para desarrollar los instrumentos que podían hacer que ese derecho a la educación sea un hecho en Colombia. Bien, desde ese punto de vista nos remitimos a un modelo, el modelo de Tomaszewski, el modelo de las 4A, que hace relación a la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo para poder llegar al ejercicio de este derecho a la educación.
Desde este punto de vista, pues consideramos la obligación del Estado de crear instituciones y también tener los docentes suficientes para cubrir la demanda estudiantil, también de esa obligación del Estado de garantizar que las instituciones educativas sean asequibles para todos los individuos sin excepción alguna, sin discriminación. También su obligación de exigir y vigilar que las prácticas educativas y el contenido de la educación sea de calidad y, por supuesto, culturalmente aceptable, y a su vez que el Estado sea suficiente para transformarse y adaptarse a las necesidades y demandas de nuestros estudiantes. ¿Qué ocurre en Colombia como en otros países en vía de desarrollo? Partiendo del sentido de la educación y de que la educación es uno de los factores y motores importantes del desarrollo de los países, encontramos que existe una relación significativa entre los aspectos del contexto socioeconómicos y familiares y los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel educativo. En las siguientes fases de la tesis y en los siguientes capítulos desarrollamos un modelo que nos permite comprobar o verificar qué está ocurriendo en este sentido. Por supuesto, siendo la educación el motor de desarrollo, pues requiere de unos procesos de evaluación. Y otro de los capítulos se centra en la evaluación educativa como un instrumento para lograr que los sistemas educativos sean de calidad y respondan a las necesidades sociales y de mercado de nuestros países. Ello requiere de unos indicadores y para ello pues trabajamos un modelo con indicadores que permiten un acercamiento a la realidad y a la medición integral de la calidad de la educación en nuestro país. ¿Cuál fue el método empleado? Bueno, a partir de preguntas básicas como por ejemplo si el sistema educativo logra los objetivos que se ha propuesto, qué indicadores dan cuenta de los resultados de los estudiantes y qué indicadores darían cuenta del ejercicio del derecho a la educación en el sistema educativo colombiano. Tratamos de establecer un corpus de referencia sobre la base de la consulta de diccionarios, tesauros, manuales, bases de datos, investigaciones, diferentes fuentes de información que nos permitieran reunir datos sobre lo que ocurre con los resultados de la educación en Colombia. Eso nos permitió hacer una categorización a través de los descriptores tales como sistema educativo, calidad, eficacia, eficiencia, rendimiento, logro, para determinar una matriz de análisis con unas dimensiones e indicadores que veremos más adelante. Bien, a su vez tuvimos que hacer una mirada hacia la jurisprudencia que da soporte a la educación en Colombia y encontramos unos hitos importantes como son la Constitución Política de 1991, nuestra actual Carta Magna, la Ley 115 de 2001, que es la Ley General de Educación que dicta pues las normas generales de la prestación de este servicio, el decreto 4807 de 2011 que establece normas de aplicación de la gratuidad educativa, el artículo 356 y 357 de la Constitución ya nombrada que establece el Sistema General de Participaciones. ¿Por qué? Porque el Sistema General de Participaciones es el que dota de recursos al sistema educativo colombiano para la prestación del servicio. Y por tanto, pues desde este recorrido llegamos a nuestros dos constructos, eficacia y eficiencia, para llegar a definir la eficacia como esa capacidad del sistema educativo para cumplir con sus objetivos y obligaciones y además la eficacia y su línea de investigación nos ha conducido a la medida y la proporción en que son logrados esos objetivos, lo cual es importante, ¿por qué? Porque es lo que nos permite irnos cualificando. Esta línea de investigación, eficacia educativa, se ha ocupado de establecer cuáles son los factores de aula, de escuela, de contexto, mencionábamos anteriormente, que inciden en el desempeño académico de los estudiantes, pero también estudiar cuánto aporta la escuela a su desarrollo. Y en ese sentido ha habido modelos clásicos como los de Chirens, Brodsky, Tetley, Reynolds y Simons, Javier Murillo, que se ha dedicado, investigador español que se ha dedicado a la línea de estudio de la eficacia en Latinoamérica, modelos como los de Grimers, Chiners. Y también hemos llegado a concluir que la eficacia de aprendizaje y la eficacia de las instituciones educativas deberían constituir líneas de investigación y esto en Colombia se puede hacer y medir a través
de la valoración de la prueba nacional Saber. ¿Cuál es la importancia de la eficacia? Está en el énfasis en establecer resultados que puedan ser generalizables, pero también modelos y teorías que puedan servir de aplicación universal, y con esto nos referimos también a las diferentes regiones del país, no solamente a nivel internacional. Por dar algunos indicadores relacionados con los resultados de la educación en Colombia en los últimos años, podemos mencionar que el Sistema General de Participaciones, es decir, los recursos que tiene el país, que tuvo en 2017 fueron del 57.9%, en 2018 del 58%, 2019 57% y 2020 sobre el 60%. Esto, ¿cómo se ve reflejado? En la prestación del servicio educativo en 2017, en una prestación del servicio educativo del 93.5%, en 2018 del 94.7%, en 2019 del 95.22% y en 2020 del 95.35%. Obsérvese que todavía no llegamos al 100% en la prestación del servicio educativo en Colombia, y que eso se revela en unos resultados de calidad, por ejemplo, en 2017 de un 6.44, en 2018 de un 5.24, en 2019 de un 4.78 y en 2020 de un 4.65. Ahí vemos una inestabilidad en los resultados a nivel de calidad. A nivel de eficiencia, ¿qué sería la eficiencia? Pues es la capacidad de cumplir adecuadamente una función, y por tanto está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a la consecución de esa meta. ¿Qué ha ocurrido a nivel de eficiencia? Que se ha asociado a la eficacia, pero que a nivel de Colombia no se ha establecido la diferenciación adecuada, y es decir, no existen los indicadores para diferenciarlas a la una de la otra. Por tanto, se identifica la necesidad de reportar no solamente el uso eficiente de los recursos, que suponen una adecuada cantidad de inversión en gasto público en educación, sino la necesidad de otorgar una verdadera prioridad a la política en educación en el país. Todo ello pues nos lleva a concluir que a nivel de calidad pues tenemos que determinar y ejecutar una política pública para la prestación del servicio educativo en el país que responda a todos los indicadores, a la asequibilidad, que se puede decir que hubo mejoras entre 2016 y 2019, pero todavía requerimos de mayores dispositivos electrónicos para los estudiantes. Esa es una evidencia que nos quedó de esta situación de la pandemia. Que haya un menor tamaño promedio de estudiantes por grupo, una adecuada relación docente-estudiante para poder mejorar ese servicio. A nivel de accesibilidad, hubo mejoras en términos de reducción de brechas entre los sectores y de género también, hombre-mujer en los resultados, pero todavía vemos que la cobertura no es total. Hay retrocesos en el porcentaje de beneficiarios de los servicios como alimentación escolar. Las mejoras se encuentran tal vez en una menor tasa de deserción y una mayor tasa de aprobación. Sin embargo, hubo detrimento en otros indicadores. Bien, a nivel de pues, nuestra consideración como país en vía de desarrollo, pues todavía requerimos una mayor cualificación de los resultados de la educación. ¿Por qué? Porque en estos países todavía la situación económica es un factor determinante del acceso a la educación, especialmente en el ciclo de educación universitaria. Respecto de la eficacia, podemos decir que es un criterio relevante para justificar el desarrollo e implementación de indicadores de evaluación de los centros educativos y también de los modelos educativos que estamos manejando. Y a nivel de eficiencia, pues aún se requiere de un mayor esfuerzo para lograr la materialización del derecho a la educación para toda la población escolar. Hubo progresos en porcentajes, digamos, de horas de trabajo, en la implementación de propuestas como la jornada escolar complementaria, pero aún esta no es para toda la población del país. Aquí encontramos algunas referencias sobre algunas investigaciones que se han realizado en el país y que tienen que ver con estos dos constructos. Sin embargo, todavía se aprecia que los dos constructos no están claramente diferenciados.
Bien, con esto daríamos por terminada la presentación. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Marisa, por la presentación. Veo que ya hay preguntas. Gustavo, por favor. Sí, claro. Gracias, felicitaciones, Maritza. Una pregunta, el acceso tú le mides en porcentaje, pero la calidad, la equidad también no me queda claro cómo le medirías, tal vez con pruebas estandarizadas. Gracias. Claro, sí, tienes razón. Bueno, sí, el estudio es mucho más complejo y por supuesto la siguiente fase consistió en medir los resultados de la educación y esos resultados en Colombia se miden a través de una prueba nacional que se llama la prueba Saber. Esta prueba se aplica en los grados 3º, 5º, 9º y 11 y además se aplica al final de los procesos de formación profesional. Los resultados de esta prueba nos han permitido hacer análisis que ya pues se han publicado en una fase anterior. Por ejemplo, se hizo un análisis de ecuaciones estructurales sobre los resultados de las pruebas en la educación básica y en esta fase nos estamos centrando ya en la educación técnica y tecnológica. Espero que eso responda a tu pregunta. Gracias, sí, luego conversamos, muy amable. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a la ponente por la presentación tan agradable y tan estructurada que ha hecho. Pasamos ahora a la siguiente comunicación, cuyo autor es Israel Alexander Constante Amores y que va a hablar sobre factores asociados a la competencia matemática en PISA 2018, un enfoque de Machine Learning. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha perfectamente? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Pues comparto la presentación. Vale. Mi nombre es Alexander Constante. El título provisional de la tesis doctoral es Factores asociados a la competencia matemática en PISA 2018, un enfoque de Machine Learning. Mis directores de tesis son María Castro y Enrique Navarro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, es un estudio de la OCDE creado en 1997. PISA evalúa 3 competencias troncales, la competencia lectora, competencia científica y competencia matemática, a los estudiantes de 15 años cada 3 años. Además, evalúa un área innovadora. Este año, esa área innovadora está vinculada con la competencia global. Es muy importante tener en cuenta que PISA, ¿vale?, evalúa estas competencias troncales, lectora, científica y matemática, ya que son consideradas como claves para los ciudadanos del siglo XXI. Y como he dicho anteriormente, la edición de PISA 2018 se centra tanto en la competencia lectora, en entornos digitales y la competencia global como área innovadora. El desempeño estudiantil es uno de los fenómenos más importantes en el ámbito educativo. Uno de los informes más importantes es el informe de Coleman en 1966, el cual concluye que lo que determina el desempeño estudiantil es el nivel socioeconómico y cultural del estudiante. A raíz de esta idea, existe una amplia literatura que indica que estas variables clásicas, es decir, que el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es lo que determina el desempeño estudiantil. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, el uso de las TIC en el mundo de la educación ha ocasionado la existencia de nuevas variables asociadas al desempeño estudiantil. Hay que tener presente que el desempeño estudiantil se caracteriza por ser un fenómeno educativo complejo y multicausal. Por lo tanto, en ese fenómeno educativo intervienen muchísimas variables. Debido a esto, estos dos grandes autores indican que cuando se aborda el desempeño estudiantil es fundamental identificar los predictores que más influyen. Debido a esto, me hago la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores clásicos y modernos que más influyen en la competencia matemática en PISA 2018? En relación a la metodología, la muestra de la presente investigación está conformada por los estudiantes españoles nacidos entre enero y diciembre de 2003 que participaron en la evaluación internacional de PISA 2018. Estos 36.000 estudiantes, aproximadamente el 64% de ellos se encuentran matriculados en centros públicos, el 28% en centros concertados y el 7% en centros privados.
En relación a la variable dependiente, es la competencia matemática. A partir de PISA 2015, a partir de esa edición de PISA 2015, todas las competencias están formadas por 10 valores plausibles. En relación a las variables independientes, está formada por dos grandes categorías, dos grandes taxonomías, que son las variables clásicas y las variables modernas, perdón. Dentro de las variables clásicas se encuentra el estatus socioeconómico y cultural, pero dentro de las variables modernas encontramos dos grandes grupos también, unas vinculadas al estudiante y otras vinculadas al centro educativo. Como he dicho anteriormente, se puede considerar el uso de las TIC como esas variables modernas asociadas al desempeño estudiantil, y también se han estudiado otras vinculadas con el acoso escolar y organización espacial en el aula, ya que han sido variables poco estudiadas por la literatura en relación a su influencia con el desempeño estudiantil. En relación a la técnica estadística, me gustaría indicar que para identificar las variables clásicas y modernas que más impactan en la competencia matemática, se ha utilizado el algoritmo de Machine Learning Random Forest o bosques aleatorios. Este algoritmo, ¿en qué se basa este algoritmo? El algoritmo de árboles de decisión es un algoritmo mucho más conocido que el de bosques aleatorios. El algoritmo de árboles de decisión, perdón, está formado por un único árbol. Sin embargo, el algoritmo de bosques aleatorios está formado por numerosos árboles. Y eso hace que tengamos numerosas ventajas. El primero es su alto poder predictivo. De hecho, mejora las predicciones que los árboles de decisión. Es decir, tanto los árboles de decisión como bosques aleatorios o random forest aportan la misma información, pero tiene un alto poder predictivo y es mucho más preciso los bosques aleatorios. Tiene la ventaja de que nos sirve tanto para problemas de regresión como clasificación, es robusto a valores atípicos y, por último, como he dicho anteriormente, es una herramienta excelente a la hora de seleccionar las variables más importantes. Cuando se quiere llevar a cabo un estudio de Machine Learning, es fundamental y es primordial, bueno, también de minería de datos, es fundamental hacer un preprocesado de los datos. Y este preprocesado de los datos está formado por 4 apartados. Lo primero que hay que hacer es una imputación múltiple de los valores perdidos. De los diversos métodos existentes, se ha decidido utilizar la imputación múltiple mediante ecuaciones encadenadas. La muestra, esos 36.000 estudiantes aproximadamente que he dicho anteriormente, estudiantes españoles, se ha dividido en 2 partes, entrenamiento y validación. Con la muestra de entrenamiento se hace el modelo, se ajusta el modelo de Random Forest, y con la muestra de validación lo que se hace es evaluar el rendimiento del modelo. ¿Con qué métrica se evalúa el rendimiento? Pues con el error cuadrático medio, que es el RMSE. Esta es una medida, como he dicho anteriormente, cuantitativa que evalúa el rendimiento del modelo en la muestra de entrenamiento cuando se aborda el problema de regresión. Cuanto menor es este valor, mejor es el modelo. Una vez realizados estos 2 pasos, el siguiente paso es realizar un centrado y escalado de los predictores continuos para evitar que las variables con una magnitud más alta tengan una mayor importancia en el modelo. Esto es muy importante realizarlo, ya que puede haber que variables con una magnitud muy alta tengan una mayor importancia en el modelo, para evitar eso. Por último, se eliminan las variables independientes que tengan varianza 0 o próxima a 0, ya que esas variables no aportan variabilidad en los datos. Por lo tanto, una vez realizado este procesado de los datos, se lleva a cabo el modelo Random Forest en cada uno de los valores plausibles de la competencia matemática y se elige el valor plausible como menor RMSE, que es la métrica cuantitativa utilizada de los modelos predictivos de algoritmo de Machine Learning. ¿Cómo se ha utilizado esto? Se ha utilizado optimizando de manera conjunta los hiperparámetros de bosques aleatorios, que son estos 3, máxima profundidad, número de variables y árboles, mediante validación cruzada con 10 pliegues. Se hace esto con el propósito de obtener un mayor sobreajuste. Cabe destacar que todos los análisis se han hecho con el programa R, concretamente se han utilizado los siguientes paquetes: Mice, Caret y Random Forest. En cuanto a los resultados, primeramente me gustaría indicar los datos o los resultados vinculados con la optimización de los hiperparámetros de manera conjunta mediante la validación cruzada. Es decir, el valor plausible número 8 es el mejor valor plausible de los 10, ya que tiene un menor RMSE, ¿vale? Se ha utilizado 800 árboles, la profundidad ha sido de 15 y el número de variables número 8. En relación a las variables clásicas, optimizar los algoritmos de Random Forest, perdón,
Se observa que la variable más importante es el número de libros en el hogar, nivel de estudios alcanzados por la madre, perdón, aproximadamente cuánto tiempo lees por diversión, qué idioma hablas con tus hermanos o hermanas, con qué idioma sueles hablar con tus compañeros del colegio, nivel de estudios alcanzado por la madre, por el padre. Si vamos a las variables modernas, son las siguientes: según día típico de la semana, durante cuánto tiempo usas internet fuera del centro escolar, frecuencia de uso de las redes sociales para la comunicación con los docentes fuera del centro escolar. Considero que es un gran recurso para obtener información. Cabe destacar que es utilizado el estadístico de permutación a la hora de ordenar las variables según el algoritmo de Random Forest, una vez optimizados los hiperparámetros. En cuanto a las conclusiones, indicar 4 conclusiones básicas. La primera es que la cantidad de libros en el hogar es la variable más importante. Esto es una literatura como Cordero o López Martín, que indican que la cantidad de libros en el hogar es una variable muy relevante. Destacar la relevancia del nivel educativo de los padres, siendo más importante de la madre. Cabe destacar que de los 15 predictores más importantes, 8 se encuentran relacionados con la etnia e inmigración. Y por último, vinculados con las variables modernas, destacar la gran importancia que tiene la dependencia del uso de las TIC, su influencia negativa en el desempeño en matemáticas. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Israel, por la presentación clara, concisa. ¿Hay alguna pregunta de los participantes? Mira, a mí lo que me ha sorprendido es la utilización de Machine Learning en el contexto en el que estamos. ¿Cuál ha sido la razón para llevar a cabo el estudio en este enfoque? Bueno, me gustaría comentar primeramente que, bueno, dentro de la rama de Machine Learning, dentro de esa rama de Educational Data Mining, es una rama que dentro de los últimos 5 años está en extensión en el mundo educativo. Y utilizando estos métodos estadísticos, tanto Random Forest, árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, se puede obtener conclusiones valiosas del sistema educativo. Es una corriente que lleva más o menos 5 o 6 años, bueno, 10 años, produciéndose de manera exhaustiva en el ámbito educativo. No sé si he contestado tu pregunta, Mercedes. Sí. Muchas gracias. Pues que digamos que Machine Learning yo lo había visto en otros contextos de Machine Learning propiamente dicho, y entonces pues como mi área es diferente, pues me había sorprendido el verlo aquí. Sí, comentarte que, bueno, que esto es un auge, más o menos lleva unos 10 años, 8 años, en estos últimos años se va a seguir profundizando sobre esto, porque las técnicas de data mining y de machine learning pues busca patrones en los datos y al utilizar estas técnicas avanzadas se puede llegar a conclusiones valiosas de los sistemas educativos. Y otra cosa, porque te has centrado en la competencia, a pesar de que la competencia estrella, digamos, de PISA no era la competencia matemática este año, te has centrado en la matemática, pero ¿has observado si esa tendencia en variables que has detectado se produce también en las otras competencias del estudio? Estamos en proceso. Sí es verdad que sería muy interesante y es el siguiente paso, de los siguientes resultados, pero de momento no estamos centrados en la competencia matemática. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Israel, por la presentación y vamos a terminar la sesión con la presentación de Mónica Pilar Saldaña Sanz, que va a presentar su comunicación sobre el estudio del rendimiento académico y abandono de los estudiantes universitarios de la Universidad Complutense, utilizando la nota media de bachillerato como predictor del rendimiento académico futuro de los estudiantes. Cuando quieras, muchas gracias. Perdona, Mónica, creo que no se te oye. No sé si soy yo, pero no se oye. Ahora me oís, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Vale, perfecto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Me llamo Mónica Saldaña, estoy en mi 2º año de doctorado a tiempo completo. Si Dios quiere, el año que viene pasaré a tiempo parcial, pues debido a condiciones de trabajo y por un par de también temas personales. Entonces, pues bueno, los avances que os voy a dar son de mis pasados 2 años. Mi directora de tesis es doña María Fernández Mellizo Soto.
a la que me debo por su participación. Le agradezco, por supuesto, todo el trabajo que me está brindando. Y bueno, la mía es presentar tres artículos, ¿vale? Entonces, que es el estudio, pero me voy a meter, como si dijéramos, en conceptos diversos, ¿no? Porque cada uno va enfocado, como si dijéramos, a un paper, ¿vale? Entonces, pues bueno, el primer año de doctorado, revisión bibliográfica en profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detecto un poco? Que el rendimiento académico, lo que es la definición, hay muchísimos autores que hablan del concepto de rendimiento académico, pero el concepto no avanza mucho, ¿no? Es un concepto muy complejo y hasta el momento muy difícil de analizar porque es resultado de un conglomerado de variables. Algunas variables son fácilmente medibles, como por ejemplo la nota media, pero algunas otras variables, como ha adelantado mi compañero Israel en la propuesta anterior, hay algunas otras variables que no son medibles, ¿no? Son abstractas, que llamamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me dedico al ámbito de Big Data y Business Analytics desde hace casi 15 años, un poquito más. Entonces, lo que he hecho es proponer el uso de estas herramientas de Big Data y Business Analytics en esas variables abstractas, ¿no? Para medirlas e incluirlas en lo que es el factor de rendimiento académico. El rendimiento, en la mayoría de los autores, se suele relacionar con la nota media, ¿no? Y en este caso no se toman conceptos como, por ejemplo, incluso los ECTS a los que te presentas. No es lo mismo un estudiante que tiene una nota media de un 8 y se ha presentado a 12 ECTS, 2 asignaturas básicas, como si dijéramos, que algunos alumnos que vamos a ver ahora a continuación, que van en un año con 90 ECTS, ¿no? Y que se presentan con 90 ECTS. Quizá el esfuerzo o el rendimiento del chaval es mucho más alto que el anterior y también es un poquito más baja, ¿no? Entonces, vamos a ver si variables asociadas incluso al ámbito social, sociofamiliar, se podría llamar, del estudiante, ¿no? A variables propiamente del estudiante, como la actitud y la aptitud, de variables externas, ¿no? Como pueden ser el profesor, el método de enseñanza, el sistema educativo o incluso la institución, ¿no? Entonces, esta medición del rendimiento académico, ¿no? Es especialmente importante en educación superior y además suele relacionarse el rendimiento con esa nota media del alumno, ¿no? Que es un poquito lo que voy a exponer ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si pudiésemos anticipar, ¿no? Esos factores, saber con anticipación esos factores que afectan al rendimiento académico? Pues una de las cosas que vamos a poder hacer es mejorar la calidad docente, ¿no? Que es un poquito uno de los objetivos de los profesores de universidad, como yo en este caso. Además de todo esto, vamos a poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que le hace a un alumno tener más rendimiento que otro? Es su motivación, es mi metodología de enseñanza, que es lo que es, ¿no? Y luego, muy importante, la predicción del abandono. Quiero tener detectados cuáles son los perfiles de alumnos que tienen más probabilidad de abandono para hacer una medida, como si dijéramos, de actuación para que no se nos caigan, ¿no? Antes de que se nos caigan. Entonces, la propuesta un poco de mi temática de investigación es un nuevo indicador de rendimiento académico, tomando como base de datos de estudio todos los estudiantes de la Complutense de Madrid. Ahora os comento un poquito cómo está repartida la base de datos, ¿vale? A todo esto, lo que quiero contraponer un poco es la nota de acceso a la universidad, que se compone, como sabéis, en nota de BAU y la nota de lo que es el bachillerato, ¿no? La nota que te dan los centros, ¿vale? Como indicador del futuro rendimiento académico que puede tener un estudiante. Como sabéis, esto es un tema un poquito peliagudo porque, bueno, ya sabéis que la EBAU se hace diferente por provincias, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar contraponer, ¿no? si esas notas son futuros predictores de ese rendimiento académico o si por el contrario no, y tenemos que aplicar unos factores correctores y diferencias incluso por geolocalización o por provincia, que vamos a ver. Y luego, pues bueno, hablando con mi directora, hablamos un poquito también de que sería maravilloso conocer lo que es el perfil del alumnado de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Poder hacer un clúster de clasificación. Entonces, ¿cuáles son algunas de mis hipótesis de investigación? Ya os digo que tengo un paragüitas poco abierto, 3 papers abiertos y un proyecto de investigación que os contaré. Entonces, pues bueno, son unos cuantos, ¿no? Entonces, el primero es, ¿se pueden mejorar los indicadores de rendimiento académico actuales? Sí, por supuesto, ¿vale? Gracias a la minería de datos, el Big Data y el Data Analysis, por supuesto que se puede mejorar.
construirse además un indicador que mida variables paramétricas, que son los modelos paramétricos son aquellos que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Los modelos de regresión lineal múltiple, etcétera, y además modelos no paramétricos como son redes neuronales, árboles a lo mejor aleatorios, componentes principales, por ejemplo, ¿no? Y podríamos hacer un conglomerado que apunte mucho mejor lo que es el rendimiento académico, ¿no? Quiero plantear mi hipótesis como, por ejemplo, si existe una relación entre el rendimiento académico, ¿vale? Ese nuevo indicador que voy a definir, y las notas obtenidas en bachillerato. Si las notas de bachillerato indican qué rendimiento académico va a tener el alumno. Si además lo estudiamos en base a su provincia e incluso en base al tipo de centro el que viene, si es privado o público, ¿vale? Se puede tomar la nota de acceso a la universidad como indicador de rendimiento académico, es decir, las universidades estamos haciendo bien en sesgar y filtrar por la nota de acceso. O a lo mejor hay veces que la nota de acceso no define bien el rendimiento que va a tener un alumno y no estamos dejando alumnos fuera, ¿no? Que es muy importante. Y luego, si se puede disponer, como he dicho antes, de un indicador que prediga un poquito lo que es el abandono futuro, ¿vale? Yo trabajo con una base de datos única, que son los 90.000 datos de los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, de todos los títulos de grado y máster. Uy, perdonadme, que me salí. De grado y máster, ¿vale? Entonces, lo que hago es hacer un merge, los uno y los exploto en R y en Python. Ahora os lo comentaré un poquito, ¿vale? Aplico hasta 20 modelos de algoritmos diferentes, ¿no? Diferentes al modelo de regresión lineal múltiple. En una exposición así cortita no me da tiempo a extenderme mucho más, pero para que sepáis un poquito, lo que hago es pues, un algoritmo de análisis de supervivencia o duración que se suele usar en medicina, ¿no? Para ver cuánto duran las enfermedades, pues en este caso yo lo aplico a la duración del alumno, ¿no? Para ver su abandono, la duración hasta el acaecimiento del suceso abandono. También utilizo el Random Forest para hacer splines entre variables, ¿vale? Y saber qué variables son significativas y a partir de qué punto de inflexión son significativas, ¿no? Para hacer las categóricas. Además, utilizo el de algoritmos KNN, que se utilizan en geolocalización para ver si hay determinados indicadores compuestos, ¿no? por vecinos, es decir, por provincia. También se utiliza el componente principales y, bueno, redes neuronales y algún otro más, ¿no? Que no me da mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hago es correr un modelo de Python, ¿vale? Donde voy haciendo una limpieza. Básicamente, ya se me ha adelantado Israel y me ha comentado ya que, bueno, pues lo primero que hay que hacer es un análisis descriptivo de los datos para saber a qué variables te estás enfrentando, ¿no? Para saber si la distribución de cada una es normal, etcétera, para saber si alguna está demasiado concentrada. Para eso utilizo el algoritmo de Herfindahl Index, ¿vale? Que es este algoritmo, es súper útil. Si el 80% de los datos están concentrados en más de una categoría, esa variable la quito, ¿no? Porque está muy poco diversificada, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago básicamente es quitar todas esas variables, hago una labor de limpieza, por supuesto, una sustitución por medias, etcétera, y básicamente lo que hago es intentar dar respuesta a estas hipótesis anteriores. Se corre una matriz de correlaciones para no contar con variables que sean combinación lineal de las anteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues variables que me aporten la misma información que otra que ya tengo. Es como si me preguntáis qué años tengo, yo tengo 38 y luego en qué año nací. Esa variable tiene multicolenialidad, que se llama, ¿no? Pues esta matriz de correlaciones se utiliza para definirlas. Filtras lo que es la base de datos y, bueno, lo que hayas es un nuevo indicador de rendimiento académico, ¿vale? Que os comento aquí a continuación. ¿Qué es lo que hago? Ese indicador de rendimiento académico lo conformo de la siguiente manera. ECTs aprobados por la nota media del año dividido entre 60. ¿Por qué 60? Porque se estima que un estudiante medio tiene matriculados unos 60 ECTs, 30 en cada cuatrimestre, ¿vale? Esta base de datos tiene muchas limitaciones que os voy a comentar al final. Una de las cuales es que yo no puedo saber la nota media por asignatura, que sería interesantísima porque podríamos filtrar incluso por áreas de conocimiento, ¿no? Además de todo ello, hay algunos alumnos que ya veremos a continuación que tienen incluso más de 60 ECTs aprobados. ¿Por qué? Pues porque se presentaron a lo mejor con 100, ¿vale? Que es casi un curso y medio. Pues a lo mejor a esos alumnos que se quedan en la cola habría que darles un estudio especial. Entonces, bueno, todos los resultados que he obtenido en Python no me da tiempo a comentarlos, ¿vale? Pero simplemente deciros que la nota media de la EBAU y la nota de bachillerato no son predictores del rendimiento académico futuro de los alumnos en base al indicador que yo propongo, ¿vale? Entonces, las discusiones
que me quedan, como si dijéramos, en los años futuros para terminar mi tesis doctoral, es quizá alimentar esa base de datos que tengo, que es de la Universidad Complutense de Madrid, con algunos datos que yo considero que están sesgados, ¿vale? Como, por ejemplo, pedir las diferencias, la nota por asignaturas, actualización de datos, porque solo tengo hasta el 2019, no me han podido dar los datos del 19, 20 y 21 debido a la pandemia actual de la que todos sabemos. Además de todo eso, haciendo el estudio en base al tipo de centro, he detectado alguna irregularidad en los datos, ver que a lo mejor esa variable no es del todo fiable, entonces quizá ese paper que propongo al principio no lo acabo, y luego en la base de datos solo tengo la nota de la EBAU y la nota de admisión de la universidad. No tengo diferenciada la nota de bachillerato ni la nota extraordinaria, que creo que es muy, muy significativo, ¿no? Aquellos alumnos que se presentan no solo a los 10 puntos de la EBAU, sino a la fase voluntaria, la correlación con el rendimiento académico es mucho mayor que los que no se presentan, ¿no? Comentaros además también que la EBAU y la entrada de acceso no define el rendimiento académico de un ya os he adelantado, salvo en el 30% de los casos, ¿no? Hay una correlación del 30% y coincide con la cola, esas personas que tienen aprobados más de 60 ECTS al año, ¿no? Que se supone que son las personas que más trabajan, ¿no? Cuanto más trabajo, más rendimiento académico tengo. Si se compara la nota de la EBAU y el rendimiento obtenido en función del tipo de centro, esta variable que os digo, de la que a lo mejor no me puedo fiar al 100%, se obtiene alguna significatividad si el centro es público. Y además se obtiene algún tipo de diferencia incluso por provincia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que podríamos decir que hay personas o determinados centros que vienen de determinadas provincias, ¿vale? Y que la nota, como si dijéramos, no se corresponde con el rendimiento posterior. Entonces, en estas provincias quizá merece la pena hacer un estudio para corregir. Ojo, corregir al alza y a la baja. No es que las personas de una determinada provincia vengan más infladas, sino que pueden venir menos infladas, es decir, que las exigencias de una provincia pueden ser mayores que las de otra, ¿no? Y eso a la hora de venir aquí a estudiar a Madrid hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y por último, la última conclusión, si se compara la nota de EBAU y el rendimiento obtenido en función de la provincia, como os he dicho, sí que hay una nota un poquito más elevada que la real o quizá un poquito menos, ¿no? Futuras líneas de investigación en estos años que nos quedan, pues si ya tenía unos cuantos temas, quizá voy mucho más indicada, ¿no? a los 3 papers que tengo abiertos en este momento, que es la definición del nuevo indicador de rendimiento académico. Creo que lo he conseguido, aunque voy a meter variables que tengo en la base de datos, como por ejemplo si la persona trabaja simultáneamente a la vez que estudia, si además el padre o la madre tiene estudios, que han salido en otras ponencias de mis compañeros, que siempre son variables que son significativas, ¿no? En cuanto a la competencia matemática, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a tal. Entiendo que en cuanto al rendimiento académico también, el tipo de título, porque hay títulos que a lo mejor se consideran que tienen menos exigencia, con lo cual más rendimiento del alumno, etcétera, ¿no? Además de todo esto, quiero hacer un profundo análisis de la EBAU, de la nota de bachillerato y la nota de admisión, sabiendo si son dependientes o si dependen del tipo de centro y provincia, ¿no? Con los datos que os he comentado antes, un poquito más fiables. Además de ello, formo parte de un grupo de investigación. Entonces, bueno, quizá la temática del grupo de investigación, que es determinantes del rendimiento académico y abandono en la educación superior, forma parte o entra, como si dijéramos, en la temática de mi investigación, pero en este caso es analizando el impacto del uso de las plataformas educativas y redes sociales, con lo cual quizá alguno de mis papers vaya un poquito encaminado a estas metodologías TIC, ¿no? Además de todo ello, el otro artículo es la definición de un alumno con altas probabilidades de abandono, ¿no? Con la propuesta de un protocolo de actuación y de recogida de ese alumno antes de que se caiga. Y luego un área en el que estoy muy interesada es el estudio del rendimiento académico asociado a las altas capacidades y la explotación intelectual. Así que hasta aquí ha sido mi presentación. Creo que me he extendido un poquito más de lo que debía, disculpadme. Y nada, muchísimas gracias a las personas que me han permitido estar aquí y estoy abierta a preguntas si lo necesitáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Pilar, por la presentación que has hecho. Madre mía, qué trabajo más ingente. ¿Hay alguno de los participantes en la sesión que tenga preguntas que hacer? José Miguel, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias por tu trabajo. Quería preguntarte, la definición de variable de rendimiento que nos has puesto esa fracción, ¿no? De dividido entre 60, ¿eso
¿está basado en algún estudio previo o es un poco una aportación propia de tu tesis? Sí, José Miguel, mira, hay autores que lo que hacen es, en vez de alejarse de lo que es la nota media, que os he comentado antes, ¿no? Oye, es que tengo un 7 de media, tienes un 70% de rendimiento. Bueno, pues a lo mejor lo he sacado en una asignatura y no tiene que ser así. Hay algún autor que lo que propone es ECTS aprobados dividido entre ECTS suspensos por media, ¿vale? Entonces, hay diferentes fórmulas. Fácil de explicar, porque también un poco el objetivo de este tema es hacer un indicador que sea fácilmente explicable, ¿no? Lo difícil es el algoritmo estadístico que hay detrás, que es un random forest, una red. Me ha dado un acierto el simplemente coger el número de ECTS aprobados dividido entre 60, porque se espera que un estudiante medio se matricule de 60 ECTS, al menos, 30 en el primer cuatrimestre, 30 en el segundo. Y yo luego lo multiplico por la nota media. ¿Qué es lo que hace esto? Este indicador penaliza a aquellos alumnos que se presentan a muy poquitos ECTS, aunque la nota media sea muy alta, ¿vale? Yo luego lo que hago es normalizar esa variable de rendimiento y quedan penalizados, como si dijéramos, estas personas de las que hablo, ¿no? Una persona que saca un 8 solo en una asignatura. No tendría que tener un 80% de rendimiento, sino que lo tiene mucho menor. Y es aportación propia, efectivamente. Muchas gracias, Mónica. A ti, José Miguel. Enrique, por favor, ¿puedes preguntar? Sí, gracias. Muchas gracias, Mónica, por la exposición. La verdad es que me ha parecido muy interesante tu trabajo. Y nosotros estamos trabajando también en un proyecto con datos de rendimiento universitario, trabajando con la tasa de éxito, y he visto que lo has comentado al final, o sea, que tenías pendiente en una perspectiva tratar de meter la dificultad del título o la titulación, porque lo que nosotros hemos encontrado, claro, es que el crédito realmente no es igual de difícil, por ejemplo, aquí en la Facultad de Educación, en los estudios de magisterio, que en medicina. O sea, no es equivalente a aprobar 60 ECTS allí que aprobarlos aquí en cuanto a dificultad. Si tenías pensado alguna estrategia ya en esa perspectiva. Sí, Enrique, te contesto. Mira, te contesto un poco por orden. Lo tengo hecho, lo que pasa que para presentarlo 10 minutos no me da mucho tiempo. Yo tengo la base de datos dividida en 4 tipos de estudio: grado, doble grado, máster y posgrado. Entonces, en este caso, yo me he centrado en grado y doble grado, ¿vale? Los ECTS de un doble grado ya de por sí son más difíciles porque estás estudiando 2 cosas a la vez, ¿no? Y dentro de los títulos de grado simples, yo los tengo clasificados en base a qué. En base, además, a la nota de acceso que te piden para la universidad. Entonces, lo que hago es, en un estudio que también tengo hecho estadístico, es ponderar, como si dijéramos, ese es completamente pública. Es decir, tú sabes que para estudiar medicina tienes que sacar más nota que para estudiar a lo mejor, yo qué sé, licenciatura, un grado en Derecho. Entonces, en ese aspecto sí que lo tengo trabajado, lo que pasa es que no he podido exponer aquí los datos. Y luego es muy interesante ver el académico ¿no? Porque al final en Madrid lo que he podido observar es que hay muchas personas que van a la universidad porque son dichas, como digo yo, de forma pasiva. Yo tengo que ir a la universidad porque sí. Y, por ejemplo, si te fijas en las personas de fuera de Madrid, el rendimiento académico es más alto porque yo entiendo que hace un esfuerzo tanto económico como familiar mucho más alto al venir aquí, ¿no? Entonces, eso se ve por provincia y también por título. Pero sí estudio, así que si me quieres contactar para preguntarme algo, yo encantada. Gracias. Es muy buena estrategia lo de meter como variable ponderadora la nota de acceso. Gracias. Además, no te lo pueden discutir porque son cosas públicas y es como si dijéramos lo que se pide, ¿no? Pues gracias. A ti, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Ahora no hay más manos levantadas, pero yo sí que tengo una pregunta. ¿Se puede considerar o tenéis datos sobre el orden en que eligieron el grado en el que están estudiando y qué influencia tiene eso en el rendimiento? Es significativo el rendimiento del alumno, ¿vale? La variable nivel de... ¿no lo puedo proyectar? No lo puedo proyectar aquí, sí. La variable orden, la tengo aquí, ¿verdad? Espera un segundito. La variable orden del alumno o orden en el que elegir los estudios, mira, tengo aquí la lista de variables. Agrupación, rama de conocimiento, descripción, curso más alto en el que estudia, calificación. Mira, la ves aquí, Mercedes, orden en el que el alumno eligió los estudios en que está matriculado durante el proceso de admisión, ¿vale? Son significativas, ¿vale?
si el estudio es mi primera opción o mi segunda, ¿vale? A partir de la tercera opción suele haber más probabilidad de abandono. Y además de todo esto, tengo un estudio que hace es cruzar el estudio del alumno con el estudio del padre. Y diréis, ¿y esto por qué lo hago? Hay veces que hay gente que estudia Derecho porque el padre o la madre ha estudiado Derecho y acaban abandonando más si hay una relación directa entre el estudio del hijo y el estudio del padre que si los estudios son diferentes. Entonces sí que tengo hecho el estudio. Lo que pasa es que como tengo una base de datos quizá tan grande, tengo que entrar un poco porque al no ser una tesis doctoral y ser por artículos, lo que he hecho es analizar y cruzar muchas variables con muchas variables y me voy a quedar como si dijéramos con los 3 ítems más representativos, ¿no? O que más puedan aportar, pero sí que está el estudio hecho también y sí que tengo la variable. Muy interesante. Pero no lo guardes en un cajón, luego públicalo en un cuarto paper, aunque no esté en la tesis. Perfecto, Mercedes. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Bueno, pues con esto finalizamos la sesión. Agradecer a todas las personas que han presentado su trabajo, que sé que es una de las primeras veces que os enfrentáis a una situación así, es difícil, pero lo habéis resuelto, para mi gusto, muy bien. Y agradecer a todos los presentes su participación y su escucha. Ahora, pues creo que a las 5, hasta ahora toca descanso y luego pues continuamos con el resto de la jornada. Muchas gracias a todos. Hola, perdonad. Ha habido un cambio de última hora y se os ha enviado un enlace para la línea 1 al correo. Por favor, chequearlo porque no sé qué está en el programa. Muchas gracias a todos y enhorabuena por las presentaciones. Gracias.